Bueno, y justamente queremos analizar el comportamiento del costo de vida, también del desempleo en el país, cuál ha sido el comportamiento y también la expectativa que tenemos para este nuevo año. Para eso invitamos al señor Marco Otoya, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, para que nos ayude a interpretar estas cifras. Don Marco, muy buenas noches. Don Marco, buenas noches, bienvenido a nuestra mesa de análisis. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto y un saludo a todas y todos quienes nos siguen en esta edición. Quisiéramos empezar hablando sobre el tema de la inflación. Aunque veníamos con una tendencia deflacionaria, solo en diciembre el costo de la vida se incrementó más que todo el periodo comprendido entre enero y noviembre del año pasado, del 2024. ¿A qué se debe esto? Y queríamos saber si eso fue solo un incremento circunstancial propio de la época de fin y principio de año, o si más bien esto podría ser el inicio de una tendencia al alza. Claro, usualmente diciembre es un mes en el cual pues, en la economía en términos generales existe más dinero por el pago, principalmente por el pago de aguinaldos, pero también a eso se suma una demanda particular hacia ciertos bienes o productos que son de temporada. Entonces esto genera una presión o un aumento hacia los precios, por ejemplo, productos agrícolas ligados con comidas tradicionales como los tamales. Podemos observar que en diciembre productos como la papa, como el tomate, la cebolla, el chile dulce subieron de precio de una forma importante, y eso hace que en diciembre, comparado con otros meses del año, observemos que el índice de precios al consumidor aumentó en una mayor proporción. A esto también se le agrega el aumento de otros bienes o otros servicios, como por ejemplo los paquetes turísticos, que también tienen una presión durante el mes de septiembre, porque las personas buscan viajar más, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, y el tema de los tiquetes aéreos. Entonces, estos componentes en términos generales hacen que el índice de precios al consumidor en diciembre mostrara un aumento tal vez un poco mayor a meses anteriores. Sin embargo, cuando uno analiza la inflación a lo largo del año, es decir, la inflación acumulada, llega a ser alrededor del 0,84%, es decir, todavía está lejos o está por debajo de un 1%, es decir, hemos mantenido un nivel de inflación todavía cercano al 0%, y esto también ha sido, digamos, ayudado o de alguna manera ha contribuido a la estabilidad en el precio de los combustibles en el mercado internacional, lo que ha hecho que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas se mantengan precios relativamente estables o a la baja, que en el caso de diciembre también estos bienes y servicios, en el caso de los combustibles, pues mostraron una tendencia a la baja, además de otros que contribuyen a esta reducción, como por ejemplo el caso de los automóviles, el caso de telecomunicaciones y otros productos tal vez de menor importancia en la canasta básica, pero que también contribuyen a mantener aún una inflación relativamente baja. Don Marco, ¿y cuál es la expectativa para este año 2025? Estamos viendo tal vez unos signos que pueden preocupar un poco, por ejemplo, la situación climática, hay afectación en el café, también en San Carlos en este momento preocupa el tema de la ganadería. ¿Esto puede tener un impacto en tema inflacionario para este 2025? Claro que pueden haber muchísimos factores que tienden a afectar los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos. En el CIMPE, una de las proyecciones que hicimos a final del año pasado nos indica que el nivel de inflación va a estar cercano al 1%. Esto quiere decir que no vamos a ver, por lo menos en las condiciones que tenemos actuales, aumentos importantes en el nivel general de precios. Eso no quiere decir que no vamos a ver aumentos en el costo de la vida, es decir, en bienes y servicios que son consumidos por todos los costarricenses, como la papa, como el chayote, como el arroz, los frijoles. Pero vamos a tener bienes como por ejemplo las gasolinas, que por lo menos en el mercado internacional no se observa un aumento en los precios del petróleo y sus derivados importantes como para tener un impacto significativo en la inflación a lo largo del año. Otro aspecto que contribuye a mantener una inflación relativamente baja en términos generales es el hecho de que a lo largo del año observamos que no va a haber un aumento importante en el tipo de cambio. Eso quiere decir que los bienes importados van a seguir teniendo más o menos una relativa estabilidad, es decir, no vamos a observar aumentos importantes en los precios de los bienes importados, y esto también contribuye de alguna manera a mantener
esa inflación relativamente cercana al 1%. Obviamente hay que esperar qué pasa con otros fenómenos o qué puede pasar en el contexto internacional con conflictos pues, bélicos y demás que podría eventualmente alterar el precio de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Otro factor importante en este momento está haciendo que el precio de la electricidad más bien ha mostrado pues, una reducción para los próximos meses y esto también contribuye a mantener una relativa estabilidad en el nivel de precios. Ahora, don Marco, el Banco Central ha aplazado el cumplimiento de sus metas inflacionarias hasta el tercer trimestre de este 2025. Lo ha venido posponiendo, si no me equivoco. ¿Qué significa eso y qué significa también que la inflación esté fuera del rango meta del banco? Claro, en términos del Banco Central, uno de sus objetivos es la estabilidad de precios en un rango. El rango que se ha propuesto el Banco Central a lo largo de estos últimos años anda en términos del 3%, una banda que oscila entre el 2 y el 4%. El problema es que estar fuera de ese rango de inflación por muchos años debilita de alguna manera la credibilidad de los objetivos del Banco Central. En ese sentido, el instrumento que tiene el Banco Central para direccionar los precios está relacionado con la política monetaria. Y como hemos observado en los últimos meses y en las últimas reuniones de política monetaria, no hay un interés, digámoslo de esta forma, por bajar la tasa de política monetaria a pesar de tener niveles de inflación relativamente bajos. Entonces, esta es una razón por la cual tampoco observamos que los niveles de inflación vayan a acercarse a ese rango meta del Banco Central y probablemente muy a final de año, es lo que nosotros estimamos, pues tienda a acercarse a ese rango. Incluso en este momento pues lo vemos difícil que para final de año alcance el rango meta de inflación. Don Marco, ¿y cómo se compara el comportamiento inflacionario de Costa Rica con el de otros países de la región? En términos de otros países, realmente somos uno de los pocos países que ha mantenido tasas de inflación, incluso en algún momento, pues negativas. Es algo, digamos, extraño comparado con otros países de la región. De igual forma, como no es sano mantener tasas de inflación altas, no es sano tener por mucho tiempo tasas de inflación negativas porque también puede tener efectos adversos en términos económicos, en los sectores productivos y demás. Entonces, comparativamente con otras regiones, tenemos tasas de inflación muy por debajo de lo que otros países pues están teniendo en este momento. Don Marco, queríamos aprovechar su presencia en nuestra mesa de análisis de esta noche para hablar también sobre los recientes resultados de la encuesta trimestral de empleo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y que corresponden al periodo de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Tenemos unas pantallas que hacen referencia a algunos de los datos más importantes. Por ejemplo, hablamos de una población desempleada de 173,000 personas, una población ocupada de 2.22 millones de personas, una tasa de desempleo de 7.3%, como lo vemos en pantalla. Pero quisiéramos más que hablar de porcentajes, hablar de personas, porque realmente el desempleo afecta, por ejemplo, el INEC señalaba que en el último trimestre anterior, frente al último trimestre anterior de estas mediciones, solo se había dado un incremento de 0.3%. Esos son 7,000 personas que quedaron sin empleo. Sin embargo, la anterior también estaba en 6.6. Entonces veníamos de 6.6 a 7 y de 7 a 7.3. ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo? ¿Está gradualmente incrementándose la tasa de desempleo en nuestro país? Bueno, si vemos la tasa de desempleo, más allá de comparar únicamente los últimos 2 trimestres, como lo hace pues en este caso el INEGI, en lo cual pues indica que no existe tal vez esa diferencia desde el punto de vista estadístico que sea significativa, sí comenzamos a notar que existe un incremento en la tasa de desempleo cuando nos vamos un poquito más atrás, precisamente como usted me menciona, y en el trimestre de junio, agosto, septiembre, que tuvimos una tasa de desempleo del 6.6%, ahora estamos aumentando a una tasa de desempleo del 7.3%, que si no me equivoco, con respecto a ese trimestre tras anterior, ya estaríamos sumando alrededor, no 7,000, sino alrededor de 20,000 personas desempleadas. Entonces, esto tiene
un impacto pues importante a nivel de los hogares, es una pérdida importante en términos de ingreso que también incide en la disponibilidad de bienes y servicios de las familias costarricenses. Otro dato que también preocupa, más allá de la tasa de desempleo, tiene que ver con la tasa de ocupación, porque notamos que la tasa de ocupación se ha mantenido relativamente estable, es decir, que no ha aumentado. Eso quiere decir que las personas que pueden trabajar no se están, o que tienen el potencial de trabajar, no se están ocupando plenamente, y esto resulta un poco también contradictorio con la reducción que veníamos observando en la tasa de desempleo. Entonces, uno de los factores también importantes es que esta tasa de desempleo no necesariamente se está reduciendo porque más personas están encontrando empleo, sino porque también hay un grupo importante de personas que dejaron del todo, por alguna razón, de buscar empleo. Entonces, tenemos un impacto importante en términos de la reducción del empleo, porque la tasa de desempleo aumenta, pero también tenemos un impacto importante porque hay un grupo de la población costarricense que dejó de buscar empleo y en este momento no sabemos cómo está haciendo para llevar un ingreso a sus hogares. Don Marco, entre las investigaciones que ustedes realizan, ¿se ha podido identificar cuál es esa población más afectada por el desempleo? Siempre ha habido una gran preocupación por poblaciones vulnerables, mujeres también, personas jóvenes a las que les cuesta más conseguir trabajo. ¿Se mantiene esa población siempre con la afectación en el desempleo? Así es, hay poblaciones más vulnerables como las mujeres, incluso los datos que presenta hoy el INEC así lo reflejan. También las zonas que están fuera del área metropolitana, estamos hablando de los extremos, las regiones, la zona norte, la zona sur del país, las zonas costeras, tienen todavía muchísimo más dificultad para encontrar empleo, y también aquellas personas que no tienen necesariamente un nivel de escolaridad completo al menos, o un nivel universitario. Entonces, precisamente aquellos grupos vulnerables son los que están teniendo más dificultad para encontrar empleo, e incluso que están asociados con sectores que no estamos viendo una recuperación importante. Por ejemplo, el caso del sector primario, que es el sector agricultura, ganadería y pesca. Más bien hemos observado que la tasa de desempleo en ese sector no necesariamente se reduce, y tampoco hay un aumento importante en la tasa de ocupación, más bien vemos una disminución. Entonces, efectivamente, en sectores en donde se coloca usualmente grupos más vulnerables, no estamos viendo una reactivación importante de la economía. Justamente la segunda pantalla plantea datos o los principales indicadores relacionados con este último estudio del INEC. Se plantea el porcentaje de subempleo del 3.4%, que nos gustaría que nos ayude a interpretar qué significa esta cifra, y el porcentaje de empleo informal, que se sigue colocando en un 39%. Aunque el INEC manifiesta que no hay cambios significativos al respecto, el gobierno lo decía a través, por ejemplo, de una entrevista que tuvimos hace algunos días con el viceministro de Trabajo, manifiesta que el empleo informal ha venido disminuyendo. ¿Cómo interpretamos estos datos que tenemos en pantalla y que también hacen referencia a los sectores que principalmente están siendo contratados? Claro, precisamente el año pasado realizamos un análisis del mercado de trabajo, haciendo una comparación entre cómo está evolucionando el mercado de trabajo en términos de la formalidad y de la informalidad, tratando de medirlo a través de las personas que cuentan con la seguridad social. Si bien es cierto, la parte del empleo formal ha venido mostrando una recuperación importante y un crecimiento, particularmente después de la pandemia, el problema es que notamos que también el empleo informal sigue creciendo, digámoslo así, de una manera importante. No necesariamente quiere decir que sea pues malo. Digamos que en ese sentido pues estamos encontrando que hay personas que están teniendo pues posibilidades de empleo, pero el problema o el pero acá es que son personas que no están teniendo necesariamente acceso a los beneficios de la seguridad social. Entonces, en términos pues de bienestar, de acceso a la salud, de acceso a una pensión, estos elementos este grupo de personas está siendo alejado de las posibilidades de contar con estos beneficios. Lo otro, viendo estos indicadores, es que efectivamente pues notamos que hay algunos sectores, principalmente manufactura, comercio, enseñanza, que han mostrado niveles de recuperación importantes en términos de ocupación, pero seguimos viendo otros sectores
que no muestran necesariamente esta dinámica, como el que ya mencionaba, el caso de la agricultura, el caso de la ganadería y pesca, pero también, por ejemplo, cuando analizamos los hogares como empleadores, que son una fuente importante de empleo, tampoco han recuperado, digamos, los niveles de ocupación que tenían incluso antes de la pandemia. Y un dato importante es que incluso en términos de ocupación, para no hablar solo de desempleo, en términos de ocupación, no hemos recuperado niveles de ocupación que teníamos anterior a la pandemia. Entonces, ¿qué observamos? Que si bien es cierto, la economía pues ha mostrado señales de recuperación en algunos sectores, como estos que mencionábamos, manufactura, por ejemplo, y otros, no necesariamente lo ha hecho en una dinámica que permita que todos los sectores capturen el potencial de fuerza laboral con el que el país cuenta. Don Marco, para finalizar, quisiéramos también tener su punto de vista con respecto al comportamiento del tipo de cambio que cerró y el año y lo inició muy cercano a los 500 colones. ¿Cuál es la expectativa que podamos tener para este año? En términos de tipo de cambio, mientras el Banco Central mantenga pues una política monetaria como lo ha hecho hasta este momento, pues muy prudente en el sentido de tratar de seguir la dinámica de lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos hace. Esto implica pues no mostrarse más agresivo en bajar la tasa de política monetaria, pues no vamos a observar grandes variaciones en el tipo de cambio. Es muy probable que siga rondando alrededor de los 510 colones, los 520 en un rango digamos, de esta naturaleza, pero no se esperan variaciones importantes a lo largo del año en esta materia, precisamente porque no vemos un cambio en la forma en la cual se vaya a dirigir la política monetaria en los próximos meses. Bien, don Marco, muchísimas gracias por su participación esta noche en nuestra mesa de análisis de Extra Noticias. Don Marco es director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas noches.